y el proceso que sigue es el onboarding, también conocido como inducción, ¿ya? Que no son lo mismo, ¿ya? Pero es lo que vamos a hablar un poquito ahora, ¿ya? El onboarding, que es un proceso que a veces se nos olvida o se nos olvida la importancia que tiene, es aquel proceso de acogida de las nuevas personas que vienen llegando a la organización. Son todas aquellas iniciativas que la organización pone en marcha para garantizar la adecuada integración de los recién llegados, ¿sí? Eh, Importante, bueno, este proceso tiene varias características o varias ventajas si es que es bien realizado, ¿ya? Especialmente pensando en el alineamiento organizacional. Pero ¿en qué se diferencia con la inducción? ¿Ya? Porque la inducción es como la palabra que más hemos escuchado, quizás nosotros mismos cuando hemos trabajado, estás en proceso de inducción, ¿cierto? Cuando estás recién entrando a la organización se habla un poquito de esa forma. Cuando hablamos de inducción estamos hablando de orientar al empleado, a la persona nueva, al colaborador, como le quieran llamar, ¿cierto? Se informa de las políticas y de las normas existentes en la organización donde se está llegando, brinda herramientas al colaborador o al empleado para desarrollarse en su nuevo puesto de trabajo y tiene un corto tiempo de duración. En cambio, el onboarding busca integrar y acompañar al nuevo empleado, no solamente decirle, mira, esto es lo que tienes que hacer, aquí está la normativa, esta es tu descripción de cargo, no, es también un proceso de acompañamiento un poquito más extenso en el tiempo, donde se comparte la cultura organizacional, el propósito, la estrategia que tiene la organización también, y se construye con el colaborador. Ya es importante también solicitar feedback de este proceso para ir constantemente complementándolo y mejorándolo. Y no es solamente un checklist de, le entregamos el reglamento interno, sí. Le presentamos a los compañeros de trabajo, sí. No es solamente un checklist de acciones, sino que se trata de fidelizar al talento que acabamos de adquirir a esta nueva persona para que se haga parte de la organización, ¿sí? Un proceso un poquito más complejo. Un buen onboarding, ¿qué beneficios puede traer para la organización? Reducir el tiempo de adaptación. O sea, llegar a un nuevo trabajo, algunos de los que están aquí lo están viviendo recientemente o lo han vivido hace muy poco. Adaptarse a un nuevo lugar de trabajo es un proceso complejo por todo lo que implica nuevas formas de trabajar, nuevos compañeros, nueva cultura, nuevo todo, ¿ya? Y un buen proceso de onboarding puede reducir esos tiempos de adaptación. Genera también una actitud proactiva del nuevo trabajador cuando está bien realizado. Fortalece también como la marca del empleador, ¿cierto? Como hacer propia eh, su, eh, su forma de presentarse ante la organización, ¿sí? Aumenta el compromiso del manager, porque es importante que aquí se involucren no solamente aquellos que trabajan directamente con el nuevo empleado, o la nueva empleada, sino que con las altas esferas de la organización también, ¿ya? Se pueden aterrizar las expectativas de los recién llegados y evitar las incertidumbres. Una de las cosas que pasa al principio es como de cosas tan básicas como dónde está oye, aquí hay un lugar donde almorzar, como las incertidumbres que uno tiene de cosas cotidianas y de cosas ya del trabajo mismo, de los software que voy a utilizar, oye, nunca no lo conocía, como esos miedos, esas expectativas también a lo mejor el cargo tiene un nombre rimbombante, ¿cierto? Y me genera algunas expectativas distintas a lo mejor que cuando llegue el trabajo voy a aterrizar, ¿sí? Entonces el proceso de onboarding también, un buen proceso, puede aterrizar esas expectativas. Apoya la generación de redes y vínculos para un desempeño efectivo y aumentar la productividad, entre algunos de los beneficios que puede tener un onboarding bien realizado. En temas de onboarding,
dejó de ser un proceso aislado que duraba de 2 a 3 días en que el nuevo empleado se incorporaba a la organización, y actualmente se están utilizando incluso desde el proceso de selección, se está realizando el onboarding a los nuevos empleados, ¿ya? Este proceso hoy día está durando puede durar de 3 a 6 meses, incluso un año de acompañamiento a los nuevos trabajadores, a las nuevas contrataciones, cuando tenemos procesos de onboarding bien pensados en las organizaciones, ¿ya? Es multidimensional. Con esto me refiero a que tenemos no solamente información relativa a la organización, a la cultura a la cual se va a integrar esta nueva persona, donde se le tiene que incorporar en cosas tan básicas como la misión, visión, valores, la estrategia, el posicionamiento que tiene también dentro de el mercado, ya relaciones con también cómo se vive la organización, y aspectos concretos de la posición de donde está el puesto de trabajo o el cargo al cual la persona va a desempeñar, ¿sí? Hoy día se está tendiendo a implicar a los ejecutivos o a las altas gerencias de las organizaciones para también transmitir el propósito de la organización. Generalmente estas personas que tienen los cargos más altos son los llamados, o las personas llamadas a inspirar y guiar la trayectoria de los nuevos empleados, ¿sí? Son aquellos que entregan el propósito de la organización, son aquellos que debieran inspirar eso en las nuevas personas que están entrando a la organización. Además, me pasé una diapositiva. Hoy día se está apoyando mucho, no solamente y esto pasa mucho en organizaciones más antiguas, que cuando piensan en una inducción, piensan al tiro en una charla, en el desayuno, invitar a almorzar al recién llegado, ¿cierto? Y hacerle una charla y contarle, mira, aquí se hacen las cosas así, 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 ya. Eso está tendiendo en organizaciones un poco más avanzadas en estos procesos que ya han pasado por eso, están utilizando cada vez más la tecnología para que los recién llegados tengan experiencias también de onboarding, no solamente a través de una charla que a veces te entró por un oído y te salió por el otro oído, ¿sí? Porque es mucha información a veces para retener solo en 3 días o en 2 días de inducción, ¿sí? Entonces el onboarding, como es un proceso más largo, que incluso nace a veces desde la contratación, a veces la persona es seleccionada, se firma el contrato y todavía no ha ingresado a la organización, ya se puede hacer onboarding con esas personas y tenemos tecnología para poder apoyar este proceso, ¿sí? A través de páginas web, a través de pequeños cursos, y lo voy a poner entre comillas, y learning de inducción o de un primer acercamiento de los recién llegados a la cultura organizacional, a, por ejemplo, videos testimoniales de personas que trabajan en la organización para que ya se empiece a hacer una idea de dónde me metí, ¿sí? La tecnología nos puede ayudar mucho en eso, ¿sí? Y por último, al ser analítica, o sea, usar mejor los datos que van a medir el impacto y la efectividad del proceso tanto el de reclutamiento, pero también el de onboarding, o sea, qué tanto sirvió. ¿Ya? Un mal proceso de onboarding puede tirar por la borda todos los esfuerzos anteriores. Imagínense, vamos a pensar en este chiquillo de Heineken, ¿ya? Hicimos toda esta, comillas, parafernalia para poder seleccionar a esta persona y después lo dejamos votado. Obviamente, si a esta persona la dejamos votada, no le explicamos mucho hacia dónde va su trabajo, qué se espera de esa persona, claramente
todo el esfuerzo que hicimos anteriormente de tener diseñado bien el puesto de trabajo, de tener un buen reclutamiento, de tener una buena selección, ahí se cae todo, ¿sí? Y todo ese gasto que hicimos, no solo monetario, sino que también en tiempo, eh, podríamos medir el impacto a través de la analítica eh, de qué tan efectivo fue este proceso, ¿sí? Muchas veces aquí es donde se caen y aquí es donde perdemos algunos talentos. Muchas veces personas que duran poco tiempo en un puesto de trabajo se relaciona mucho con un mal proceso de inducción, ¿sí? O bajarle la importancia de este proceso, ¿sí? Y cuando yo digo recién llegados, no me estoy refiriendo solamente a personas que no conocían la organización y fueron seleccionadas, sino también nuevas jefaturas. Cuando una persona pasa de un puesto a otro, por ejemplo, yo era analista y ahora soy jefe. Ya soy, aunque lleve tiempo en la organización, mi rol es distinto, mis funciones, mis responsabilidades son distintas. Por lo tanto, a esa persona también se le tiene que hacer un proceso de onboarding. Por mucho que lleve 5 años en la compañía, da lo mismo, ¿sí? En términos de recursos humanos o de gestión de personas, es un recién llegado, porque está en un cargo nuevo, ¿ok? Lo mismo pasa con los cambios de gerencia. Yo antes trabajaba en adquisiciones y ahora trabajo en finanzas. Es distinto, ¿sí? Hice un cambio de funciones y eso también hace que necesite procesos de inducción. También pasa cuando hay personas que son contratadas a plazo y pasan a tener contratos indefinidos. Lo mismo. También pueden ser considerados recién llegados porque cambia la forma contractual de la persona en la organización. ¿Ya? Algunos elementos que yo puedo incluir en este proceso de alineamiento organizacional, en el proceso de inducción y socialización, son inmersión cultural, entregar y dar a conocer los valores corporativos, las responsabilidades que va a tener esta persona en el cargo, las políticas y normas, y hay un proceso y una etapa de orientación también, ¿ya? Eh, y coinciden, por eso los pongo todos para que vean que todos estos años no ha cambiado mucho, establecer una actitud favorable y positiva hacia la institución. ¿Ya? Un buen proceso de inducción y socialización va a tener esos resultados en los recién llegados, va a incrementar la socialización al ambiente laboral, va a permitir que se identifiquen con la organización y los procedimientos, como les decía, acariciar expectativas realistas, ¿sí? A mí me pasó una experiencia personal, llegué a un nuevo trabajo en el cual estuve muy poco tiempo, porque precisamente aquí es donde surgieron los grandes conflictos en que todo lo que te pintaron en el proceso de reclutamiento y selección no era tan así. Entonces la realidad se vio acá, en el proceso de inducción, se vio cuando, eh, con guitarra, ¿sí? Ahí se acarició una expectativa realista de qué es lo que implicaba el trabajo. Y claro, bueno, ahí yo me di cuenta que no era el lugar ni el cargo al cual yo quería continuar, entonces estuve poquito tiempo y me fui. Permite a los recién llegados identificarse y socializar con la entidad también para ver si efectivamente aquí es donde quiero estar, donde se transmiten la información y los valores, un buen proceso de reclutamiento, obviamente reclutamiento, selección e inducción, haciendo todo eso con check bien, va a reducir la rotación, obviamente, y reducir la ansiedad de las personas. ¿Sí? Entrar a un nuevo trabajo, me imagino que muchos de ustedes eh, cuando han estado en esta posición de ser los nuevos en un trabajo, claro, la ansiedad igual eh, complica un poquito y el proceso de inducción ayuda a bajar un poquito esos niveles de ansiedad. ¿Sí?
no es lo mismo socializar a distintos puestos de trabajo. El nivel de complejidad del puesto de trabajo nos va a dar, es una variable que tenemos que considerar al momento de decir cómo vamos a hacer el proceso de socialización, onboarding o inducción a determinados cargos, ¿sí? Hay cargos que son más complejos, ya sea por la cantidad de labores que hacen o porque algunos que son más fáciles, porque son labores, son tareas mecánicas, ¿cierto? Que hay que realizar, entonces es más fácil hacer un proceso de inducción que cuando el trabajo es más mental, por ejemplo, ¿sí? La diferencia entre el puesto de trabajo que desempeñó anteriormente y el actual puesto que ejercerá en la nueva organización, por mucho que se llamen igual, a veces las labores no son las mismas, ¿ya? Por mucho que sea un cargo similar, no necesariamente va a tener la misma forma de funcionar, ¿sí? La personalidad del empleado también es otro factor que podría considerar, de acuerdo a Puchol, y cómo la organización va a integrar al recién llegado, ¿ya? Hay otros autores que nos dicen que estas variables del proceso de socialización las vamos a dividir en 3 etapas. En antes de que me encuentre con el recién llegado, cuando me encuentro con el recién llegado y después de que ya pasó un tiempo, la metamorfosis, ¿sí? Entonces, ¿qué variables tengo que considerar antes de que llegue el recién llegado? El realismo sobre la organización, o sea, presentar esto es, estos somos, ¿sí? Con lo bueno, con lo malo, con lo feo, con lo bonito, esto es lo que somos, ¿sí? Ser realistas con el recién llegado. Realismo también sobre el trabajo que va a realizar, ¿sí? Congruencia entre las habilidades y capacidades que tenga la persona que estamos contratando versus lo que necesitemos y cómo hay una congruencia con las necesidades y valores que la organización requiere. Cuando me encuentro con el recién llegado, ¿cómo voy a gestionar los conflictos fuera de la vida laboral, por ejemplo? ¿Cómo voy a gestionar los conflictos de roles intergrupales? ¿Ya? Los problemas que haya dentro de los grupos de trabajo. ¿Cómo voy a definir el rol? ¿Cómo voy a iniciar la tarea? ¿Cómo voy a iniciar el grupo a la persona que está recién llegando? Y por último, después de que la persona ya lleva un tiempo trabajando, ¿cómo estoy resolviendo las demandas relacionadas con los roles? ¿Cómo esta persona está dominando o no la tarea que se le encomendó y cómo se ha adaptado a las normas, valores y valores del grupo y de la organización? ¿Sí? Entonces, todas estas variables que yo podría después evaluar una vez que ya ha pasado un tiempo la persona en la organización. ¿Ok? ¿Qué debiera contener una inducción o socialización? Ya les dije algunos ejemplos, ¿ya? Igual, dependiendo de otros autores, nos dice que tengo que definirle claramente a la persona cuál es el rol que va a cumplir, cómo voy a evaluar a la persona, cómo se debe relacionar con otros, por ejemplo, ¿ya? Hay cosas y aquí les voy a contar una anécdota, a mí me pasó en un trabajo, muchos años atrás, que yo venía de otra cultura, de una cultura de un viñedo, de una viña, donde yo mandaba un correo diciendo, voy a poner un ejemplo, a ver, Sergio, mándame el archivo, porfa. Yo mandaba un correo así, oye, Sergio, mándame el archivo. Me dijeron, en esta empresa tengo que decir, estimado Sergio, junto con saludar, esperando que te encuentres bien, bla, 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 todo una parafernalia de adornos y decirte, ¿será posible que, de acuerdo a lo conversado y los plazos establecidos, serías tan amable de enviarme el archivo tanto, 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 que me va a servir para esto, muchas gracias, esperando que te encuentres bien, bla, bla, bla. Eso, que a mí no me lo habían dicho, era la forma de relacionarse dentro de esta organización. Y tenía una razón iba a decir, pero ¿cómo tanto para decir, mándame el archivo? Y yo no le estaba diciendo, oye, no le estaba gritando así como en mayúscula, mándame el archivo, bla, bla. No era así, era otro archivo, ¿sí? ¿Por qué? Para evitar conflictos, para evitar malos entendidos también, y porque también había
mucho extranjero dentro del grupo de trabajo, entonces para evitar cualquier malentendido, teníamos esta forma como de relacionarnos. Pero eso debió haber sido parte de la inducción. Cosas que debiera incluir en una inducción, socialización, o, de acuerdo a otros autores, cosas organizacionales, los beneficios, contarle qué es lo bueno de esta organización, las relaciones, cuáles van a ser los deberes del nuevo participante, etcétera, etcétera. Inducción y socialización, algunos resultados que se esperan, ya sea en el comportamiento de las personas como en términos afectivos, que la persona esté más satisfecha, ¿cierto? Que haya motivación en el trabajo, que participe, y por otra parte, resultados de comportamiento, que es lo que yo espero que las personas que han sido socializadas, inducidas, onboarding, como le quieran llamar, realicen asignaciones de roles de manera confiable, permanezcan en la organización, porque si no es un gasto todo innecesario, todo lo que hicimos anteriormente, puedan innovar y cooperar espontáneamente para lograr los objetivos organizacionales que vayan más allá de la especificación del rol, ¿sí? Obviamente todos estos comportamientos o resultados son los que esperamos al final. Ahora, ¿cómo hacemos un proceso de socialización, inducción, onboarding? Tenemos que tener definido qué es lo que queremos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer de manera formal o de manera informal? O sea, vamos a tener establecido paso 1, vamos a recibir a la persona con un desayuno. Paso 2, vamos a contarle tal cosa. Paso 3, ¿qué vamos a hacer? O lo que salga. No, oye, Pauli, cuando llegue el nuevo, tú le haces la inducción. Eso es informal, ¿sí? No está claro, no está definido qué es lo que hay que hacer. Segundo, ¿lo voy a hacer colectivo o individual? Voy a juntar a un grupo de personas y voy a hacer una inducción para todos juntos de la misma manera, o lo voy a hacer de forma individual, ¿ya? Van a ser secuenciales, o sea, paso 1, paso 2, paso 3 o aleatorias. Se pueden intercambiar. Es como, no importa que al principio no vaya a hablar con el gerente. Primero, está ocupado, entonces podría ir a dar una vuelta a la fábrica, ¿sí? ¿Lo hago aleatorio o lo hago secuencial? ¿Sí? Otras cosas que podría tomar en consideración es si van a ser fijas o variables. O sea, voy a tener un horario para el proceso de socialización, voy a tener un calendario específico, ¿cómo va a ser? ¿O van a ser variables? Cuando dice de serie o disyuntiva, de acuerdo a estos autores, se refiere a si la persona que es socializada va a tener ayuda de un modelo a seguir o no. Como en el ejemplo que me daban hace un rato atrás, del practicante, y decíamos, ese practicante va a estar a cargo del analista, entonces el analista es como el que le va a enseñar a este practicante qué es lo que tiene que hacer, y así todos los analistas, entonces va a estar una persona acompañada, ¿sí? Y por último, las tácticas de investidura versus la de inmersión es si los recién llegados reciben retroalimentación de los iniciados que afirman o reafirman su identidad. Generalmente eso tiene que ver hay algunas organizaciones que, ya sea por categoría, no sé, por ejemplo, en los bomberos, no sé, tienen cada grado, ¿sí? De, no sé, comandante, capitán, no sé cómo se llaman, pero eso trae consigo ciertas características que reafirman la identidad de la persona que está recién incorporándose a ese cargo, ¿sí? Ok, ¿qué resultados puedo obtener de la socialización dependiendo del grado de individualización que tenga el recién llegado? Con individualización me refiero a lo siguiente. Es cuál va a ser el efecto que va a tener en el empleado, en este nuevo empleado, la cultura organizacional. O sea, qué tan desviado de las normas o desviada de las normas va a estar. Entonces, con una alta socialización,
pero una baja individualización, vamos a tener conformidad. Vamos a tener personas, sí, que se van a quedar ahí conformes con lo que se les diga o con lo que se les pida hacer, ¿ya? En cambio, si la socialización es baja y además la individualización es baja, vamos a tener personas aisladas. ¿Ya? Esto es clásico cuando a la persona no se le hace una socialización, es una pésima socialización, y además la persona es como que no se cuestiona mucho, generalmente no va a trabajar en conjunto con el resto de sus colegas o equipo de trabajo. En cambio, y aquí nos vamos a las personas que se desvían un poquito de las normas, que van un poquito más allá, que no son tan conformistas, ¿cierto? Si tenemos una baja socialización, es como la persona se le deja ahí botada, comillas, botada, ¿sí? Y tiene una alta individualización, vamos a tener rebeldes, ¿sí? Generalmente aquí estos los que tenemos como resultado, rebelión, ¿sí? En cambio, si tenemos una alta individualización, pero además una alta socialización, es donde vamos a tener individualismo, pero además creativo. ¿Sí? Vamos a poder tener personas, obviamente lo que se espera es estos cuadrantes de acá arriba, no se esperan estos de abajo. ¿Ya? La socialización tiene un impacto en los recién llegados, que esperamos que pueda hacer o impulsar la creatividad y el aporte que va a hacer a la organización, o dependiendo aquí obviamente de la personalidad de cada persona, obviamente no queremos tanta conformidad, pero si la persona no se desvía mucho de las normas, va a estar ok. Con conformidad me refiero a que va a estar ok. Sí, bien, me gusta lo que yo quería, perfecto, ¿sí? Pero la socialización tiene efectos, ¿sí? A eso es lo que quiero llegar, como por último tema.